Gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de lo que vendría a ser el entrenamiento sistémico, pero más que nada una manera de pensar que estamos tratando de motivar, ¿no? Acá con el equipo de Joshua, inclusive, estamos tratando de construir un pensamiento colectivo, ¿sí? Y entonces, este entrenamiento sistémico se basa en tratar de pensar de forma sistémica. Y digo tratar porque uno siempre está tratando de hacer las cosas, tratando de mejorar, y esto te lleva a ir haciendo cambios, ¿no? Pensar en términos de sistema es entender que ese todo está compuesto por partes. Vamos a pensar que ese es el todo. Y vamos a pensar que ese todo es un sujeto, puede ser el mismo Joshua, que tiene niveles de glucógeno en sangre y en el músculo, que tiene un estado de hidratación, que tiene un estado de estrés, que tiene un estado de descanso, que tiene un estado económico, que tiene, por ejemplo, los SECON que le están prestando atención o no le están prestando atención, o que lo presionan o no lo presionan, que hace calor donde entrena, que el vendaje le aprieta, o que el guante está gastado, o que el rival está metiendo demasiada presión, y así. Entonces uno entiende que medir el RM no me sirve de mucho. ¿Sí? Hay un montón de cositas más jugando ahí. ¿Por qué? Porque es un sistema imbuido en un sistema, en sistemas. Somos sistemas rodeados de sistemas, que conforman sistemas, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿qué componentes conforman el sistema con el que estoy trabajando? ¿Y cómo se relacionan para generar las propiedades de este sistema? ¿Cómo se relacionan los almacenes de glucógeno, si comió correctamente, que Sergio le debe comer? Y eso con el rendimiento técnico y con el rendimiento psicológico, todas estas cuestiones, porque lo que nosotros observamos es el resultado de todas estas variables jugando, ¿no? Entonces, aquí debemos pensar de forma ecológica, de forma como un ecosistema. Esta persona es un ontosistema que obviamente tiene su estado biológico, su estado psicológico, su estado nutricional y demás. Es un sistema. Es el ontosistema del atleta, pero está inmerso inmediatamente en un microsistema. Ese microsistema sería lo que más lo impacta. ¿Y qué sería esto? Obviamente el gimnasio, su entrenador, su casa, su trabajo, su estudio, todas estas cuestiones más inmediatas. Y que van a tener bastantes repercusiones en ese sistema que estamos trabajando, ¿sí? Difícilmente lo que pase en Japón le va a afectar a mi boxeador aquí. Es un sistema. Eso estaría en un macrosistema muy lejos y no le pega tanto. Pero sí le pegaría bastante, por ejemplo, que se pelee con el coach. Ahí ya impacta, ¿no? Porque eso está en lo que sería el microsistema, que tiene mucho más repercusiones en el estado de este sistema. Y así también podríamos pensar en esos sistemas que se van alejando de este núcleo central que es el atleta, que a nosotros nos interesa trabajar con él. Entonces, ¿cuándo pensamos que es un sistema y cuándo pensamos que es un sistema complejo? ¿Sí? Nosotros trabajamos con sistemas complejos. ¿Y qué lo hace un sistema complejo? Lo hace cuando es un entretejido difícil de separar. Cuando yo no puedo separar las cosas para analizarlas, porque separadas ya no son lo mismo, ¿sí? Separadas no me dan el mismo resultado. Entonces tengo que entenderlas como un todo, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se ve eso? Se ve en la justa deportiva. En la justa deportiva ya está el todo jugando. Está el todo porque veo la velocidad, porque veo la potencia, porque veo la decisión, porque veo la duda, porque veo el nivel energético, porque veo la agilidad, porque veo la precisión. Ahí está todo jugando, está todo coinfluenciado. Y está coinfluenciado porque es un sistema difícil de separar, es un sistema complejo, ¿sí? Así ustedes ven el atleta al medio y todas las otras variables genéticas, circadianas, sociales, nutricionales, todo ahí afectando a este sistema. Ahora bien, nosotros tenemos que comprender que un fenómeno difícil de separarse se entiende en la medida que las interacciones entre sus componentes son relevantes. ¿Cuándo es relevante una interacción entre componentes? Cuando son coinfluenciales o cuando se están codeterminando. Un ejemplo clásico en el sistema complejo, en los sistemas dinámicos, son el tema de la partida de ajedrez. Mi jugada depende de la jugada del rival.
¿sí? Depende de lo que tú hagas y lo que yo hago. Y eso suele verse en la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué hizo? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hablo? Entonces, ¿qué digo o qué callo? Y así está en todos. O sea, terminamos de comprender que vivimos en un mundo complejo y deberíamos estar pensando de esa manera para operarlo de mejor manera, ¿sí? Y aquí podemos ver el atleta que va a depender si le echa ganas o no, si comió o no comió. Si le atiné como nutriólogo a los nutrientes que tenía que comer o si me equivoqué. Si le dije lo que tenía que decir en el momento exacto o si le dije otra cosa. Y de repente hizo que se coma un golpe. Entonces todo esto está coinfluenciándose. Vamos a poner un ejemplo de Valtierra contra Lindolfo Delgado. Nosotros le mandamos a Guillermo el análisis de Lindolfo y funcionó bien los primeros rounds porque Lindolfo lanzaba el jab. Bien. Y entonces Valtierra esquivaba y contraballeaba. Íbamos perfectos hasta el cuarto round y íbamos a ser campeones del mundo. Pero ¿qué pasa? Lindolfo Delgado se dio cuenta y entonces cambió la jugada. Y Valtierra no cambió la jugada. Entonces acá entendemos que el análisis inicial no significa que va a ser el análisis final. Hay que ir cambiando. Una cosa es la estrategia, lo que se prepara en el campamento, y otra cosa es la táctica, lo que se ajusta en la pelea. Las dos cosas se requieren. Entonces, bueno, 3 doritos después, ya como que no nos fue tan bien, porque, primero, Lindolfo ya no solo tiraba allá, y además, Valtierra no solo tenía que inclinarse y moverse de piernas y contragolpear, sino que solamente se estaba inclinando. Entonces, al bajar su estrategia de movimiento, también le facilitó el final de la pelea a Lindolfo, ¿sí? Entonces, ¿por qué mostramos estas cosas? Para entender que el sistema no solo es complejo, sino que es dinámico. El tiempo lo cambia todo, ¿sí? Y esto que yo puedo observar en un momento, al siguiente momento ya no está. Y tengo que volver a cambiar. Eso lo vimos nosotros, por ejemplo, en la pelea de Bernácol, que peleamos contra el Rudo Tobar con Luis Castañeda, en donde hubo que hacer estos ajustes, ¿sí? Y este ejemplo lo traemos para entender el límite de lo que es predecible, ¿sí? Hay que entender que no se puede predecir cuál va a ser el estado del futuro de la competencia, sino que hay que ver la competencia momento tras momento. ¿Sí? Hay que estar analizando continuamente. Por eso es importante que la esquina esté mirando la competencia o, digamos, los entrenadores de básquet, de fútbol, lo que fuere. Tenemos que estar viendo cómo está operando el sistema y el otro sistema. ¿Por qué? Porque en el minuto de pausa tenemos que darle feedback. Porque el asunto cambió, ¿sí? Y esa es la chamba. Entonces, las interacciones en los sistemas complejos generan información nueva. El hecho de que esté funcionando mi plan seguramente va a hacer que luego ya no funcione. Y fíjense qué contradictorio, ¿no? Porque tuve éxito, entonces ya no tengo éxito. Entonces, el hecho de que esté funcionando va a hacer que el otro cambie y nos obliga a cambiar. Y eso es ser un buen estratega. Entonces, las condiciones iniciales en las que nosotros tomamos los datos no se van a mantener en el tiempo, ¿sí? Entonces, esto dificulta poder predecir cómo se va a desarrollar. El asunto está en que el Rudo Tobar, por ejemplo, en las peleas que habíamos analizado, lanzaba el golpe y se flexionaba hacia adelante. Entonces nosotros sabíamos que barríamos y lo enganchábamos. Hacerlo 2 o 3 veces y no lo vas a hacer nunca más, porque el Rudo lanza y se va para atrás. Ahí ya cambió la jugada. Entonces, el profe Carranza dijo, bueno, ahorita no vas a tirar esa combinación. Vas a empezar con la derecha abajo, porque lo que se queda adelante es la parte de abajo. Y luego vas a subir. Entonces, eso es ser un entrenador. Ser un entrenador es ayudar al atleta a que gane. Es entender muy bien la lógica interna del deporte y hacer que esto funcione. También hay que decir que los sistemas pueden estar conformados, pero también se pueden reformar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, aquí estoy con Heriberto Flores, peleamos contra el Pibi Romero en una pelea que peleó Joshua también. Y yo me incorporé al equipo para esta pelea, pero el asunto es que si yo no me hubiese incorporado, si ese elemento nuevo no hubiese aparecido, las cosas hubiesen sido diferentes. Porque cuando yo me incorporo le digo, hey,
traigan al viejón a la Ciudad de México porque estamos altos. Lo traen, entrenamos un mes y estuvo bien, porque el primer día que hizo sparring no llegó a 6 rounds, se cansó. Si hubiese venido de Tlaquepaque a pelear a la Ciudad de México, no llegaba a los 6 rounds. ¿Sí? Entonces, el hecho de que haya un elemento nuevo, como en este caso soy yo en este sistema, hizo que mi conocimiento previo considerara cierta situación y generara ciertas modificaciones. Por suerte, su entrenador fue boxeador mío también, o sea que estoy viejo, ¿no? Porque ya son entrenadores. Y me hizo caso, lo trajo, hicimos las adaptaciones a la altura y logramos ganar el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Sí? Y sé que el asunto está en esto, está buena la teoría, pero ¿qué hacemos con esa, no? ¿Cómo lo operamos? Y esto es muy importante, tener las bases teóricas para el manejo de estos sistemas que nos permitan tomar buenas decisiones, pero sobre todo en equipo, porque el equipo va a poder ver mucho más que uno. Y cuando me refiero a eso, me refiero a que nosotros tenemos cierto esquema mental en el que modelamos las cosas. O el que tiene un martillo todo lo va a querer clavar. Entonces, el preparador físico todo lo va a ver desde la biología. Y cuando le preguntes al psicólogo, lo va a ver todo desde la psicología. Y cuando le preguntes al técnico, todo lo va a ver desde la técnica. Y entonces va a ocurrir esto, que es una realidad tridimensional, compleja y completa, pero cada elemento del equipo multidisciplinario lo va a ver desde su parcialidad. ¿Sí? Entonces, si sumamos voluntades y dialogamos, construimos el sistema más acercado a lo que es la realidad. Nosotros, por ejemplo, con el equipo de Joshua nos juntamos una vez por semana para ver cómo estuvo, modificar las cargas, entender qué pasó, por qué pasó, cómo podemos operarlo y damos las palabras a los diferentes profesionales que tienen sus bases teóricas que nos permiten ahorrar muchos años de estudio, ¿sí? Porque si no estudié nutrición, no estudié psicología. Así que es muy bueno pensarlo de esta manera porque, como decía Bateson, el mapa no es el territorio, ¿sí? Una cosa es el modelo y otra cosa es lo modelado. Nosotros podemos pensar que acá estamos midiendo la fuerza de impacto que va a tener un boxeador en un combate, ¿sí? Y no, porque el asunto acá es que los resultados de una simulación no comprueban un fenómeno, sino que lo que están haciendo es comprobar un modelo. Hay que tener mucho cuidado con ustedes, que estoy comprobando la fuerza aplicada en un golpe recto en una situación estática y del mayor tiempo de aplicación de fuerza posible. Pregunta, ahí está el profe atrás. Pregunta, ¿eso ocurre arriba del ring? No, el sistema no se queda quieto, ¿sí? Entonces dice, bueno, pero yo lo puedo medir así acá en Latinoamérica. Ah, está bien, porque si estuviese en otro lugar lo mido así, con nanotecnología. Pero no traje cambio para comprar estas cosas, ¿sí? De todas maneras, aunque nosotros podamos medir la potencia en situación real y la fuerza aplicada en todo lo que tú quieras, podríamos nosotros describir un ecualizador de las funciones físicas, nutricionales, técnicas, kinesiológicas, médicas, y podríamos ponderar un ecualizador en cuanto a los niveles de potencia y capacidad fosfagénica, leucolítica, oxidativa, niveles de fuerza, velocidad, del salto, de todo lo que quieran, ¿sí? Obviamente lo ponemos en un Z-score y tenemos desviaciones estándar positivas, negativas, tal. Pero el problema es que esto es una fotografía, ¿sí? Entonces, cuando voy a sacar la fotografía, lo veo, creo que lo veo, lo registro y voy a reportarlo. Cuando voy a reportarlo, ¿sí? Lo tengo, lo entendí, lo reporto y cuando voy a volver a buscarlo ya no está más, ¿sí? Porque es dinámico, es un sistema complejo y dinámico. Y esa foto que tú sacaste hoy, en este momento, no necesariamente va a ser el estado de mañana. Y si yo tomo una decisión con este dato de hoy para trabajar durante 2 o 3 meses, imagínense, porque el sistema es complejo y dinámico. Por tanto, todas las evaluaciones que podamos estar tomando necesitan un monitoreo constante. Y entonces ahí vamos a generar parálisis por análisis. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces ahí ya recurrimos a Whitman.
¿sí? Que decía que ni la máquina más sofisticada del mundo va a compararse con la articulación de la mano. Nosotros tenemos un sistema de captación de información tremendamente preciso y por eso es que cuando trabajamos interdisciplinariamente hay consenso. Yo le pregunto, del 1 al 10, ¿cuánto pega? 6. ¿Cuánto pega? Sí, sí, pegó 6. ¿Cuánto pega? Sí, sí, pega 6. ¿Por qué hay consenso? Porque es algo que nosotros tenemos la capacidad de entender, ¿sí? Entonces, más detalle no significa más utilidad. Tener infinita cantidad de datos no significa que nos sirva esto para entrenar, porque va a generar parálisis por análisis. Entonces, como decía Einstein, que un modelo debe ser lo más simple posible, pero no más simple, porque si no deja de ser operativo. Y entonces proponemos nosotros ecualizar de forma intuitiva para integrar el dinamismo. Y entonces nos juntamos cada semana por Zoom y decimos, che, ¿cómo estuviste? ¿Y cómo está de energía? ¿Y cómo está de técnica? ¿Y eso mejoró? A ver los sparring, mira, el sparring, fíjate qué pasó, que bajamos la mano, sigue bajando la mano. Sí, sí, cierto, bueno, hay que subir esa mano. Entonces la barrita de defensa quizás sigue en esa altura. Ahora, si seguimos mirando los sparring, no, ya no le pegaron. La barrita de defensa sube. Pero ¿sobre qué estamos evaluando? Sobre la situación que nos interesa, la situación deportiva. A mí no me interesa que en el saco tenga la mano acá, me interesa que en el sparring tenga la mano acá. Porque si en el saco la tiene acá, en el sparring tiene acá, no me sirve. ¿Sí? Porque yo entreno para ganar. Entonces nosotros observamos el sistema in situ y vamos viendo de forma intuitiva, de forma interdisciplinar, si esto va mejorando o no. Yo, por ejemplo, te puedo decir si el sujeto está pegando más fuerte o no por el ruido del saco, por la sensación de la manopla. No necesito ninguna máquina, ¿sí? Y ningún entrenador de boxeo necesita una máquina para decir si está pegando más fuerte o no. Inclusive el mismo boxeador se da cuenta, y ni hablar de los sparring, ¿sí? Entonces, esta cuestión también es importante porque no se entrena como se investiga, ni se investiga como se entrena. Son dos campos diferentes. Uno hace recorte, uno es reduccionista y trata de controlar variables para publicar correctamente. Y el otro integra, ¿sí? Es diferente. Entonces, como entrenadores, no como investigadores, como entrenadores, debemos entender que la predicción es limitada debido a las interacciones relevantes que tiene el sistema. Estas interacciones relevantes son interacciones relevantes entre situaciones, por ejemplo, alimenticias, emocionales, de carga física, de descanso y demás. Unas cosas afectan a las otras. Y puse esos alfilercitos porque voy a tratar de explicar esto con la máquina de Galton, ¿sí? Aquí vemos la máquina de Galton, que es una máquina que muestra la probabilidad de que una bolita vaya tomando hacia un lado o hacia el otro y va a tender a encontrarse en el medio formando una campana de Gauss. Pero eso fuese si el poste donde pega la bolita fuese simétrico, ¿sí? Fuese como esto que vemos aquí. Cada bolita, piénsenlas ustedes como una variable por unidad de tiempo. Vamos a pensar una variable simple. Almacenes de glucógeno en el músculo, ¿sí? Entonces, eso va a ir variando si comí o no comí, ¿sí? Si descansé o no descansé. Si yo como de la forma adecuada, posiblemente ese poste no esté neutro, sino que se vaya girando de tal manera que la bolita cuando impacte vaya hacia la derecha, hacia desviaciones estándares positivas, hacia un mejor estado. Y si yo me desnutro y hago las cosas mal, posiblemente gire hacia este lado y haga que la bolita caiga de este lado, hacia desviaciones estándares negativas. La cuestión es que aquí las decisiones que tome y las situaciones a las que me enfrente pueden cambiar el estado del sistema, ¿sí? Que me alimente bien, que no tenga dinero para comer, ¿sí? Es una situación, es una decisión. Van a generar cambios en estas bolitas que van cayendo por unidad de tiempo. Porque recuerden que no hay que ver las cosas como una fotografía, sino como un video, en continuo cambio, ¿sí? Ahora, si yo quiero entender mejor esto, debería pensar esa variable, imagínense, glucógeno muscular, con las otras. Entonces, ¿qué hago? Voy a la tienda y me compro un montón de máquinas de Galton y las pongo una a la otra. Y genero con eso una campana de Gauss tridimensional. ¿Por qué? Porque puse varias máquinas de Galton una al ladito de la otra.
Y entonces tengo la variable de proteína, la de creatina, la de carbohidratos, y tengo varias, infinitas variables. Entonces, superponiendo estas máquinas de Galton, logro conformar una especie de campanas de Gauss 3D, ¿sí? Pero al mismo tiempo, piensen que esas máquinas de Galton tienen algunos postes que atraviesan varias máquinas de Galton. Entonces, ese poste, por ejemplo, de ingesta de carbohidratos, no solo atraviesa la máquina de Galton del glucógeno muscular, sino también la del rendimiento técnico y también la del estado emocional. Y otras cosas afectan, ¿sí? Por eso es difícil de separar. Ok. Ahora, entendimos que hay una campana de Gauss 3D, pero no hay una, hay varias. Y si las pensamos como este paisaje, entendemos que son varias campanas con condiciones bien desarrolladas en las cimas y poco desarrolladas en los valles. Y que el viento, como una analogía, el viento es la acción, el viento es la decisión o la situación, que puede ser favorable o desfavorable. Y el viento va a correr la arena, y la arena son esas bolitas. Y el viento, lo que yo haga, o a lo que me enfrente, puede hacer que lo bueno se vuelva más bueno o lo malo se vuelva más malo. La cuestión es que estas decisiones o situaciones que enfrentamos van a recodificar el paisaje y van a generar algunas situaciones más favorables y otras no tanto. Pero nosotros entendemos la imperfección de los sistemas y sabemos que hay que trabajar estratégicamente sobre nuestras fortalezas. ¿Sí? Si yo soy contragolpeador, voy a buscar que el otro me ataque para contragolpear. Y cuando me deje de contragolpear, cuando me deje de atacar, perdón, entonces voy a tener que fintearlo para que la finta ataque y ahora sí contragolpeo. Entonces yo lo llevo, voy a pelear en la situación que me conviene, ahí arriba. Por ejemplo, Mike Tyson tenía que noquear antes del cuarto. No iba a hacer una pelea larga a Tyson, no le convenía. Y entonces tengo que ver qué me conviene hacer para ganar, hacia qué escenario llevo a mi rival y cuáles evito. ¿Ok? Entonces, es un poco la reflexión que quería hacer con ustedes. Entender el sistema, entender cómo opera, dialogar con el equipo, tratar de manipular continuamente, entender que es dinámico, observar continuamente el sistema e ir tomando decisiones momento a momento para lograr la forma deportiva. En sí lo que quería hacer era compartir con ustedes una forma de pensar que se construye momento a momento y que en realidad no tiene una sola manera de ser, sino que esto es de acuerdo a nuestra manera de convivir inclusive, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue todo por mi parte y espero que haya dejado algunas dudas.